Ley General de la Educación. La educación se puede definir como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y comprende conocimientos, ya que también es un derecho que todos los individuos tienen, está en la Constitución, en el artículo 3. La Ley General, esta obliga a quienes residen en México a cursar los niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior. Antecedentes. En 1917, Venustiano Carranza establece en la Constitución que la educación debe ser laica y gratuita. En 1919, Adolfo de la Huerta hace cambios para cumplir con la democracia en la administración educativa. En 1921, el Diario Oficial de la Federación publica el decreto de la SEP. En 1945 aparece la Ley del Ahorro Escolar. En 1963 se promulga la ley que establece la educación normal para profesores. En 1973 se rebautiza como la Ley Federal de Educación. En 1993 Carlos Salinas de Gortari promulga la Ley General de Educación. En 2011 aparece su última reforma como Ley General. Y en 2014 Lord Peña, presidente, promulga la reforma educativa. Como ya se había mencionado antes en los antecedentes, en septiembre del 2013, Lord Papi Peña hizo algunas reformas a esta ley, entre las cuales se encuentra el artículo 2, el cual estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y por lo tanto todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. En el sistema educativo nacional, deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7. Otro ejemplo podría ser el artículo 6, el cual dice que la educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o considine la prestación al servicio educativo a los educandos. En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación o a los educandos o afectar en algún otro sentido la igualdad en el trato de los alumnos, al pago de contraprestación alguna. La Ley General de la Educación consta de 222 artículos, el cual estos se dividen en 8 capítulos. El capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales, del artículo 1 al 11. El capítulo 2 del federalismo educativo, del artículo 12 al 31. El capítulo 3 de la equidad de la educación, del artículo 32 al 36. El capítulo 4 del proceso educativo, del artículo 37 al 53. El capítulo 5 de la educación que impartan los particulares, del artículo 54 al 59. El capítulo 6 de la validez oficial de estudios y certificación de conocimientos, del artículo 60 al 64. El capítulo 7 de la participación social en la educación, del artículo 65 al 74. Y finalmente el capítulo 8 de las infracciones, sanciones y recursos administrativos, del artículo 75 al 85. Los restantes artículos son los transitorios. En la Ley General de Educación existen artículos que son importantes de resaltar, como por ejemplo el artículo 3, el cual dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro artículo es el 7, el cual dice que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tienen los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 8 dice que el criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, así como toda la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros en educación básica que los particulares impartan, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus causas. El artículo 21 dice que para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en caso, señalen las autoridades competentes, y para la educación básica y media superior, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente. El artículo 42, por su parte, dice que la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. Y por último, pero no menos importante, el artículo 53, que dice que el calendario de la Secretaría determine para todo ciclo lectivo de educación preescolar, primaria, secundaria, de normal y demás para la formación de maestros de educación básica, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. La educación de México tiene diversos problemas. Entre ellos destacan la falta de mantenimiento. Esto se puede notar en la infraestructura de los edificios, ya bastante viejos y en ocasiones peligrosas a veces para los alumnos. Dinero insuficiente. En 2012, cuando inició el gobierno de Lord Papi Peña, no estaba claro el número de escuelas que existen ni sus condiciones de operación. Por ello, los recursos no eran equitativos y las escuelas más necesitadas no obtenían los suficientes recursos. Otra problemática es que hay deficiencia sindical. En el país existen 440 escuelas normales, pero solo 17 de ellas tienen un nivel y sindicato adecuado. Indígenas, los más vulnerables en la educación. Según estudios, solo 2 de cada 10 indígenas aprenden lo que se espera en los programas escolares. Una de las causas es que los indígenas tienen las escuelas en peores condiciones del país. Propuestas de soluciones. 1. Mantenimiento. Colectas para voluntarios. 2. Recaudación de fondos por medio de donaciones y una reforma de ley que permita que el gobierno done más dinero a escuelas en lugares de bajos recursos. 3. Concientizar por medio de campañas a los partidos políticos y que estos tengan más interés en la educación. 4. Apoyo económico, así como la donación de medios de transporte para indígenas. Conclusiones. La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.